En primer lugar, un saludo a los miembros de la Plataforma por la Honestidad, gente que está haciendo un trabajo importante para que los denunciantes de corrupción puedan recuperar todos sus derechos, la plenitud de sus derechos en este país. Bienvenidos a esta Cámara. En la exposición de motivos de la proposición de ley que hace el Grupo Ciudadanos se habla de que la corrupción es un problema que urge abordar y resolver y que constituye la segunda gran preocupación de los españoles. Absolutamente de acuerdo y absolutamente de acuerdo con esa sensibilidad, porque en el Grupo Confederal, Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, la hemos sabido recoger. En la 11ª legislatura propusimos la creación de la Comisión contra la Corrupción, que ahora en la 12ª legislatura y con el carácter de comisión permanente no legislativa es la de Auditoría de la Calidad Democrática contra la Corrupción y Reformas Institucionales y Legales. Esa sensibilidad ponemos en duda que la comparta Ciudadanos. Lo siento, señor Rivera. Y nos tendrán que convencer de que efectivamente esa es su preocupación y que quieren combatir efectivamente la corrupción y proteger a los denunciantes, y que no es una excusa más para que usted siga chupando cámara. ¿Por qué lo decimos? Muy sencillo. En diciembre del año 2016, una PNL en la Comisión de Justicia se hizo para instar al Gobierno a resolver precisamente las deficiencias de la lucha contra la corrupción y las deficiencias que había puesto de relieve el informe Greco. En enero de 2017 se ha creado una subcomisión dentro de la Comisión de Calidad Democrática. Precisamente uno de sus temas es la protección de los denunciantes de corrupción. Y creemos que ambos compromisos que ustedes habían firmado los han desatendido claramente al presentar esta proposición legislativa y anticipar de esta manera, será necesario anticipar de esta manera los trabajos en la subcomisión. Mire, no nos creemos que esa sea su sensibilidad por algo muy sencillo. Cuando hicieron ustedes el pacto de legislatura con el Partido Popular, redujeron el catálogo de delitos relacionados con la corrupción al mínimo imprescindible y excluyeron tipos penales que son muy habituales y muy frecuentes para el Partido Popular. Y además le dieron ustedes confianza a un Gobierno que sigue teniendo en su ADN la corrupción y no son capaces de quitárselo de encima. Dos recientes ejemplos. Mire, la sentencia del caso No. Jaume Matas, expresidente de la Comunidad de las Islas Baleares, a la que tengo el orgullo de representar, ha vuelto a ser condenado. Empieza a tener una hoja histórico-penal absolutamente envidiable. ¿Recuerda las palabras literales del señor Rajoy? Yo quiero para España un Gobierno igual que el de Jaume Matas para Baleares. Pues nada, basta con que dé una ojeada por sus cercanos y adláteres y no tendrá ningún problema en crear un Gobierno como ese. Y el caso del presidente de Murcia. El caso del presidente de Murcia. El señor Mariano Rajoy ya ha dicho claramente que aplicando ese código ético tan laxo y tan fantástico que tiene el Partido Popular no le va a pedir la dimisión. Esta mañana he escuchado al señor Gerauta diciendo que ustedes la van a reclamar. Y yo pregunto, ¿serán capaces de dar el paso siguiente? ¿Serán capaces de presentar una moción de censura y de esa manera acabar de una vez con el manoseo infame que del derecho a la presunción de inocencia hace sistemáticamente el Partido Popular, confundiendo lo que es responsabilidad política con responsabilidad penal? Esperamos que sí, que sean capaces ustedes de hacerlo. Por lo tanto, compromiso verdadero y no una excusa para que usted siga chupando cámara. Señor Rivera, el discurso que ha hecho usted hoy aquí me suena mucho a un artículo que leí hace 2 días. Me suena muchísimo. Pero dicho esto, le diré una cosa. ¿Vamos a votar a favor de la toma en consideración? Claro, sí, claro. Pero no para que ustedes se alegren. La Plataforma por la Honestidad nos lo ha pedido expresamente porque están preocupados. Y además porque cualquier esfuerzo legislativo que se haga para combatir la corrupción, claro que nos parece absolutamente necesario. Y ahí estará el trabajo de todas las diputadas y los diputados del Grupo Confederal. Pero ya le aseguro que no será un compromiso testimonial. Queremos proteger los derechos de los denunciantes de corrupción, reforzando su protección, por cuanto el sistema ahora mismo los ha convertido no en denunciantes de corrupción, sino que los ha convertido en víctimas de la corrupción. Mire, acoso laboral, acoso judicial, acoso mediático con impacto no solo en sus vidas, sino en todo su entorno. Y en algunos de los casos de los denunciantes, me estoy acordando de Luis Gonzalo Segura, una situación muy parecida a la muerte civil. Y para eso aportaremos en la subcomisión esta que ustedes de alguna manera han querido boicotear con la presentación de esta proposición de ley a expertos europeos que vengan a contarnos de verdad el trabajo que se hace en otros países para defender efectivamente a los denunciantes de corrupción.
Proponen ustedes la creación de la Autoridad Independiente de Integridad Pública. Y perfecto, nos parece una idea brillante. Es más, es una idea que en el fondo no deja de beber de una fuente muy importante, lo que hemos hecho nosotros, tanto en el País Valencià como en las Illes Balears, en donde hemos creado organismos específicos de lucha contra la corrupción. Pero verá, no basta con crearla, sino que habrá que dotarla de efectiva independencia. Y además habrá que dotarla de recursos propios con la clara voluntad política de que funcione y de que efectivamente cumpla su misión. Insisto, podemos aportar nuestra experiencia, lo que hicimos en el País Valencià y en la Comunitat de las Illes Balears. Reforma del Código Penal, dice usted. No voy a entrar en las disquisiciones legales, que ha hecho mucho mejor que yo el señor Legarda, pero reforma del Código Penal solo para introducir el delito de enriquecimiento ilícito. Hay más conductas que tienen que ser tipificadas en el Código Penal. Haremos un trabajo muy serio desde nuestro grupo para que esas conductas también se incluyan en su proposición de ley. La regulación de los lobbies, que también es algo que les preocupa a ustedes enormemente. Pues miren, nos felicitamos de que obliguen a los lobbies a inscribirse en un registro público. Nos parece una medida espléndida, pero sin embargo queremos ir más allá. Queremos hacer algo más que hemos echado de menos en su propuesta, y es introducir en nuestro sistema la cultura de la trazabilidad política de los altos cargos, de los políticos, de los cargos de confianza, porque precisamente esa cultura de la trazabilidad política conseguirá que evitemos algo que estamos luchando desde el minuto 1 en el Grupo Confederal, y es acabar con las dichosas puertas giratorias. Transparencia. Pues mire, ahora mismo nosotros estamos en unos índices de transparencia que superan notablemente las exigencias legales. Y no solo eso, sino que después de ver lo que ustedes proponen acerca de la transparencia dentro de su proposición de ley, nos hemos dado cuenta de que lo cumplimos absolutamente todo. ¿Qué quiero decir con esto, señor Rivera? Que nosotros no decimos las cosas, las hacemos. Ahora lo que les pedimos a ustedes es que hagan lo mismo, que además de decirlo y de traer la propuesta de ley aquí, hagan lo que están predicando. Pero nosotros ya lo hacemos, vamos por delante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues mire, algo enormemente sencillo. Por cierto, ha hablado usted de la reforma de la ley de indulto. La ley de indulto, que es un producto del siglo XIX, aunque ustedes ahora se han definido como los liberales de Cádiz, por lo tanto, de alguna manera han aceptado los ideales decimonónicos, la ley de indulto hay que acabar con ella. No basta con reformarla, no basta con introducir parches en una ley de 1870. Hay que hacer una nueva ley de indulto. Ese es un reto que tenemos en esta legislatura. ¿Qué es lo que le quiero decir al final al Grupo Parlamentario de Ciudadanos en conclusión? Pues verá que los que vamos a poner el sello de calidad en esta propuesta, los que vamos a poner el sello de calidad en la lucha contra la corrupción, por la transparencia y para la defensa de los denunciantes de casos de corrupción, vamos a ser el Grupo Confederal de Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea, que no tenemos todos estos lastres que le he explicado antes de apoyar a un partido político absolutamente corrupto como es el Partido Popular. Y se lo digo muy sencillamente, mire, el PSOE se debe a quien se debe y por lo tanto no le vamos a pedir absolutamente nada. Ustedes son unos alumnos aventajados, han hecho lo que hacen los listillos en la clase, han copiado la propuesta de Plataforma por la Honestidad, han recogido ideas que también están en el programa de Podemos y han hecho con todo eso un conjuntito y lo han presentado aquí delante de la Cámara. Así consigue usted lo que más le gusta, chupar cámara, chupar cámara, chupar cámara. Bien, quédese usted con la tranquilidad de que todas las diputadas y todos los diputados del Grupo Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, trabajarán para algo muy importante. Primero, para que la corrupción pase a ser un episodio más de la historia negra de la política reciente en este país y que no recuperemos pues tendencias decimonónicas que parece ser les son tan queridas a ustedes después de declararse liberales de Cádiz. Y, en segundo lugar, para que personas íntegras como Ana, como Azahara, como Fernando, como Luis, dejen de convertirse en víctimas por denunciar precisamente las conductas corruptas de todos aquellos que les rodean y que han tenido responsabilidades superiores a las suyas. Ese será nuestro empeño, ahí contarán con todo nuestro trabajo, pero insisto, nada de postureo, nada de chupar cámara, sino trabajo de verdad, efectivo. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Me dirijo a quienes están en esta Cámara y también a la ciudadanía en su conjunto. Y, de hecho, si logramos hacer un poco de pedagogía, porque seguro que muchas y muchos en algún momento hemos tenido una conversación entre amigas, entre amigos o quizás con la familia y nos puede haber salido algún argumento cuñado en el que diga que esto de la brecha salarial no debe ser verdad. Entonces, si conseguimos también romper algún cliché y desmontar alguna idea, pues mejor. Se suele creer que la brecha salarial se trata de una discriminación directa, pero eso no es nada exacto, porque es verdad que hay una parte que sí se explica a partir de la discriminación directa debido a cuestiones como que por el mismo puesto de trabajo, con condiciones laborales similares, la retribución sea menor por una cuestión de género. Pero esto es responsabilidad del propio empleador y esto es ilegal. Y esto se podría atajar mediante el incremento de las inspecciones laborales. Pero, además, ocurre que el grueso que explica la brecha salarial deriva de una situación más compleja que tiene que ver con la segregación horizontal. Estos son los sectores feminizados. Tiene que ver con la segregación vertical, que no techo vertical. Esto es el techo de cristal. Y con el tipo de jornada o el efecto Superwoman, por llamarlo de alguna manera. Sobre el techo de cristal, frente a una visión que justifica que las mujeres ocupan puestos de trabajo con menor responsabilidad porque han accedido al mercado de trabajo más tarde, históricamente, el hecho es que este patrón se repite en el tiempo y tiene sus causas arraigadas en la concepción patriarcal del imaginario social, pero también en que las carreras profesionales de hombres y mujeres empiezan a divergir a partir de la etapa de la maternidad y paternidad. ¿Se acuerdan del castizo Bertín Osborne preguntándole a Casillas si su mujer, la periodista Sara Carbonero, volvería al trabajo tras haber sido madre? Pues no fue en otra época. Fue hace un año, fue en nuestra televisión pública, que pagamos todas y todos, y fue en horario de mayor audiencia. Por eso, la propuesta de la PINA de establecer permisos iguales, intransferibles, no solo decentes, intransferibles, y pagados al 100% como medida para que no haya un mayor coste para el empleador si contrata a hombres o mujeres, es clave, al igual que el establecimiento de la gratuidad de las escuelas infantiles. El problema de esta segregación vertical conlleva que la maternidad supone una salida del mercado de trabajo de las mujeres que lastrará su carrera profesional, porque ahora mismo lo que nos dicen los datos es que a partir aproximadamente de la treintena las mujeres salen del mercado de trabajo y muchas de ellas no se vuelven a incorporar nunca, hecho que después tiene repercusión obvia y lógica en que las pensiones de las mujeres son, claro, menores que las de los hombres. Sobre la segregación horizontal podríamos hablar de los sectores feminizados y seguro que no hace falta pensar mucho, que es evidente cuáles están más feminizados. Tenemos la sanidad, la administración y la hostelería, que presentan tasas más elevadas de brecha salarial. Esto tiene que ver con, por ejemplo, que dentro del sector sanitario los hombres ocupan por lo general los puestos de médico y las mujeres por lo general los puestos de enfermería, y esto se traslada así a la diferencia de salarios menores para las mujeres. Esta segregación horizontal responde a un componente más estructural que deriva primero de que las mujeres han accedido al mercado de trabajo a través de actividades asociadas a los roles de género femeninos como el cuidado o el trabajo doméstico, sectores que ya tienen de por sí mayor tasa de precariedad y peores condiciones de trabajo. Y verán, el tipo de jornada es clave. La jornada es a tiempo parcial, algo no voluntario y una figura contractual que utilizan mucho más las mujeres que los hombres, porque les permite compatibilizar el trabajo de los cuidados con el trabajo productivo. Las mujeres nos introducimos en el mercado de trabajo, pero a la vez no ha habido ninguna corresponsabilidad por parte de los hombres en el trabajo de los cuidados. Así que tenemos no una jornada partida, sino una doble jornada para las mujeres. Como se han hablado mucho de números, solo me gustaría añadir que si tenemos una tasa del 23,25% en territorios como Asturias, del que yo soy, esa tasa sube al 27% de desigualdad entre hombres y mujeres. Así que si para trabajar, para cobrar lo mismo, para tener la misma retribución, los hombres trabajan 12 meses y las mujeres 16 meses, esto equivale a que a lo largo de la vida laboral de 35 años a 11 años y medio más de trabajo para percibir las mismas cantidades. Así que mientras los hombres trabajarían 35 años, las mujeres trabajaríamos 46 años y medio, un pocuñín más en Asturias.
Y por esto insisto en que es necesario establecer los permisos de paternidad igualitarios, intransferibles y remunerados al 100%. Es necesario incorporar en la cultura empresarial de nuestro país el establecimiento de diagnósticos y planes de igualdad para las empresas y que se cumplan. Y eso pasa porque las administraciones sean ejemplares a tal efecto. Actualmente el desarrollo de los diagnósticos y planes de igualdad dentro de las administraciones públicas no se está cumpliendo, no está cumpliendo con la propia ley de igualdad ya aprobada. Está sobre el papel, sí, pero no se cumple. La mejora de las condiciones laborales ayuda más a las mujeres y lo que tenemos es una situación en la que, gracias a 2 reformas laborales, no hay ni posibilidad ni siquiera de negociar los convenios. Esto les va a sonar, pero si hablamos de esto necesitamos derogar las 2 reformas laborales que han vulnerado nuestros derechos y nuestra capacidad de negociación colectiva. Y como voy recibiendo la llamada, creo que se ve que este es un problema y así en las próximas conversaciones, cuando les digan que no existe la brecha salarial, pueden decir no, tenemos una explicación muy clarita en algún vídeo de YouTube. Como digo, este es un problema estructural, este es un problema que no tiene una única causa y, desde luego, que no se soluciona solo con hacer el día D, como encontramos una PNL hace unos meses, de la necesidad de un día D, la corresponsabilidad y conciliación de la vida laboral y familiar. Para esto hace falta afrontarlo con responsabilidad y hacen falta escuelas infantiles públicas de 0 a 3, permisos igualitarios e intransferibles, una red pública de cuidado y la reducción de la jornada laboral. Muchas gracias. Gracias, presidenta. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, anunciamos nuestro voto favorable a la propuesta de Esquerra Republicana relativa a la regulación catastral de la asignación del valor de las construcciones rústicas, agrícolas, ganaderas y forestales. Esta propuesta tiene como objeto subsanar una de las tantas chapuzas fiscales que el señor Montoro, que lamentablemente no está, realizó. Y es que los que presumen de saber gobernar no han hecho otra cosa que acumular desastres legislativos a sus espaldas en los distintos ámbitos, pero que en materia fiscal son de especial relevancia. Nos referimos, por ejemplo, a la subida del IVA, incluido el IVA cultural desconocido por el ministro, que se realizó al tiempo que se aprobaba una amnistía fiscal de la que pudo beneficiarse el señor Bárcenas. Imagino también que este será desconocido para el ministro. Nos referimos también a la reforma fiscal del 2015, que impulsaron únicamente como medida electoralista y que nos costó 8.000 millones de euros y que casi nos cuesta una multa de Bruselas. Pero vamos a la medida que nos ocupa hoy y que se refiere a la actualización del valor catastral que el señor Montoro diseñó y se plasmó en la Ley 16/2012 de consolidación de las finanzas públicas e impulso a la actividad económica. Me quiero referir a la disposición adicional tercera, relativa a los procedimientos de regularización catastral de 2013 a 2016, y a la disposición adicional cuarta, que se refiere a la valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales localizadas en suelo rústico. Ha sido tan desastrosa esta medida en el mundo rural que ha suscitado las quejas de multitud de colectivos. La COAG, por ejemplo, ha denunciado el efecto de esta ley, pues ha supuesto un aumento desmesurado del valor catastral totalmente inasumible para los agricultores y ganaderos. Por su parte, UPA, la Unión de Pequeños Agricultores, denuncia que ha recibido numerosas quejas de personas dedicadas a la agricultura, que han sufrido revisiones catastrales y que han derivado en un incremento brutal del impuesto de bienes inmuebles. También Asaja, Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, ha denunciado el excesivo afán recaudatorio de esta medida. Desde luego está claro que el señor Montoro tiene una gran capacidad para aglutinar colectivos en su contra. Y es que esta ley está plagada de errores, algunos de los cuales se han ido parcheando a medida que han aparecido los problemas. Porque con la aplicación de esta ley, muchos agricultores y ganaderos vieron incrementado el valor de los impuestos sin que en la realidad hubieran tenido un aumento de valor o de ingresos. Se incrementaron los impuestos de manera injusta al equiparar el valor de las construcciones de uso agrario a las industriales. Pero además se acrecentaron los impuestos a pagar tanto por edificaciones que incrementan el valor, como sucede con una construcción para el manejo post cosecha, como almazaras o almacenes de grano, como por aquellas edificaciones que no generan incremento de valor alguno. Por ejemplo, casas de aperos, naves o incluso cobertizos que solo sirven para almacenar paja. En definitiva, se han realizado valoraciones catastrales que no se correspondían con la realidad. Entiendo, señor Montoro, aunque no esté, que tengan ustedes problemas a la hora de calificar y gravar las edificaciones en suelo rústico, si creen aún que el chalet de 155 metros cuadrados del señor Pedro Sánchez en La Rioja es una casita de aperos, como alegó el expresidente autonómico.
Pero le aseguro que normalmente las casas de aperos de los agricultores no tienen 2 plantas ni piscina y, como decía, no generan rendimiento alguno, por lo que no deberían aumentar la recaudación del IBI a través de estas construcciones. Sí creemos, sin embargo, que es necesario incrementar los recursos públicos y la utilización más eficiente del IBI para cerrar la brecha de ingresos públicos que España tiene con Europa y que ustedes solo han ayudado a incrementar. Pero esto se tiene que hacer mediante una reforma fiscal ordenada, progresiva y, en el caso del IBI, teniendo en cuenta el papel en la vertebración del territorio que debe tener el medio rural y las explotaciones agrícolas. Para recaudar más con este impuesto, le recomendamos, por ejemplo, que graven de una vez los bienes propiedad de la Iglesia. Pero, en fin, esta medida muestra la sensibilidad de su Gobierno respecto al papel que debe jugar el medio rural en el modelo productivo de nuestro país. Déjeme decirle, señor Montoro, que la realidad de la explotación agraria en los últimos años ha empeorado por el bajo precio de los productos y el alto precio de los insumos. La rentabilidad agraria ha caído un 2,5% de media anual en los últimos 10 años. Frente a esta realidad, en nuestro mundo rural, ustedes han optado por una regulación fiscal que ha aumentado los impuestos a agricultores y ganaderos de manera injustificada. Este tipo de actuaciones no nos acercan, sino que nos alejan de un mundo rural vivo y sostenible. Por eso, desde Unidos Podemos reclamamos una política fiscal ordenada, no improvisada, que dé la necesaria seguridad jurídica a los agentes económicos. Y también que sea progresiva y justa y permita aumentar los ingresos públicos, gravando las grandes fortunas, los grandes patrimonios, las grandes empresas, es decir, aquellos que más tienen, en lugar de cargar siempre sobre las familias la deuda tributaria. Pero, además, esa política fiscal ha de tener en cuenta las especiales características del mundo rural y, por ello, requerimos que se establezca un criterio correcto de valoración de las construcciones de uso agrícola y ganadero situadas en suelo rústico. Necesitamos revertir la tendencia al despoblamiento y el abandono del medio rural para que nuestros pueblos no desaparezcan, para que nuestros pueblos no mueran. Por eso, reclamamos una política fiscal que no castigue y machaque la vida de los agricultores y ganaderos. Una política fiscal que nos permita, en definitiva, tener un mundo rural vivo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, presidenta, señorías. Desde el Grupo de Unidos Podemos, en Comú Podem, en Marea, creemos que España necesita urgentemente un plan de derechos humanos. Y necesitamos un plan de derechos humanos porque en España se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Y no lo decimos nosotras, sino que lo dicen las Naciones Unidas. España está suspendida desde hace tiempo ya, desde que en julio de 2015 la ONU presentara el Comité de Derechos Humanos de la ONU presentara sus observaciones finales recogidas en el 6º examen periódico universal, más conocido como EPU. Y necesitamos urgentemente un plan de derechos humanos porque el Gobierno del Partido Popular, y así lo recoge el propio Comité de Derechos Humanos, está vulnerando actualmente el derecho a la vivienda, el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias machistas, el derecho a la libertad de expresión, los derechos de las personas detenidas que sí, en la Europa del siglo XXI, pueden sufrir en las cárceles y en los CIE de España malos tratos o tortura. Necesitamos ese plan también porque las personas migrantes no tienen garantizado el derecho a la salud, no tienen garantizado el acceso al derecho de asilo o pueden sufrir devoluciones sumarias e ilegales en Ceuta y Melilla. Y, además, necesitamos ese plan porque las personas racializadas, españolas o migrantes, sufren racismo dentro de nuestro Estado, como las identificaciones basadas en perfil étnicas o otras de otros actores sociales. Y lo necesitamos también, este plan, porque millones de niños y niñas están viendo vulnerado su derecho a la integridad física. Ayer mismo presentábamos una iniciativa para saber más sobre el abuso sexual infantil y sobre las agresiones sexuales a menores y, según los propios datos del Ministerio de Sanidad, estaríamos hablando de que el 23% de los niños y niñas en nuestro país puede o ha sufrido algún tipo de agresión sexual, 1 de cada 4 niños y niñas. Y parece un poco sorprendente, cuando no abiertamente hipócrita, el hecho de que el presentar la candidatura al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020 lo haga un país que no tiene un plan de derechos humanos. Es, como decía, algo sorprendente, cuando no abiertamente hipócrita. Necesitamos un plan que sea concreto, que presente las medidas necesarias que nos ayuden a cumplir de forma efectiva las obligaciones a las que nos hemos comprometido y que aplique la legislación internacional de derechos humanos que hemos asumido como propia. Y esta propuesta, bueno, no es nueva. Nosotras mismas en nuestro grupo lo llevábamos en el programa electoral. Era un plan de derechos humanos y equidad de género.
Pero no nos vale cualquier plan, y yo creo que esta es la diferencia fundamental con la propuesta que hace el PNV. No vale cualquier plan, nuestra gente no puede asumir otra operación más de maquillaje, sino que necesitamos un plan que proponga medidas concretas y de aplicación inmediata para abordar, como decía, una gravísima situación de vulneración de derechos humanos que se está viviendo en nuestro país. Y el plan de derechos humanos tiene que tener metas, tiene que tener objetivos, tiene que tener indicadores de procesos e indicadores de resultados, porque si no, no se va a poder evaluar después. Y después no vamos a poder exigir rendición de cuentas. Y además un plan tiene que ir acompañado sí o sí de partidas presupuestarias que permitan su ejecución, porque si no, tampoco se va a poder llegar a la práctica. Y en ese plan, las organizaciones y los colectivos sociales no pueden ser convidados de piedra, sino que esas personas que están defendiendo los derechos humanos en nuestro país cada día con sus cuerpos, arrancando tiempo de aquí y de allí, deben ser los protagonistas de ese plan. Y la elaboración de un plan de derechos humanos debe pasar por la participación activa de los principales implicados, de los que sufren cada día esas vulneraciones de derechos en nuestro país. Las personas con diversidad funcional, los niños y las niñas, las personas migrantes, los colectivos LGTBIQ, las personas afrodescendientes y racializadas. Y no hace falta tardar meses para elaborar este plan. Tenemos un plan de derechos humanos en el cajón, como han dicho otros compañeros que han usado la palabra antes que yo, y sin ir más lejos, el propio sexto examen periódico universal del Comité de Derechos Humanos, al que me refería al comienzo, es un buen punto de partida. Los recursos económicos existen también. Si hemos gastado 60.000 millones de euros en rescatar una banca, un dinero que no piensan devolver, ¿cómo no vamos a poder financiar un simple plan de derechos humanos? Es una cuestión claramente de prioridades y, en nuestra opinión, creemos que este plan tendría que incluir necesariamente medidas de política interior y de política exterior. En política interior creemos que no puede pasar más tiempo sin una reforma constitucional que blinde los derechos sociales, económicos, culturales y medioambientales, sin una reforma de la legislación que adecúe nuestras normas en materia de violencia machista de una vez al Convenio de Estambul, sin leyes integrales de lucha contra la trata, contra la discriminación racial o contra el colectivo LGTBI. Y en política exterior tenemos que cambiar ya nuestro enfoque y reorientar la lucha antiterrorista asegurando que se respetan los derechos humanos, además de dejar de condicionar la ayuda oficial al desarrollo al control migratorio, que es una cosa que le gusta mucho al Gobierno del Partido Popular. Termino diciendo que esta misma semana el Ayuntamiento de Madrid, con ahora Madrid a la cabeza, ha demostrado que si se quiere, se puede hacer. En apenas 2 años de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid ha elaborado ya un plan de derechos humanos para la ciudad con más de 370 medidas que transversalizan el enfoque de derechos humanos y de género en todas las políticas del Ayuntamiento. En este plan se ha contado para su elaboración con más de 2.000 personas, 160 entidades de la sociedad civil y se han desarrollado talleres en los que, como decía, las personas que sufren estas vulneraciones de derechos han participado activamente. Además, este plan ha sido refrendado por toda la ciudadanía de Madrid a través de Decide Madrid y, lo dicho, que si se quiere, se puede. Yo les animo a que se comprometan de una vez con los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, señora Belarra. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrera de los Ríos.